Un saludo a todos, Semillas. Estamos hoy aquí en un lugar muy especial con, la verdad, una persona muy especial que todos conocen, Vicente Quesada, y la verdad con su esposa Edith han venido en una jornada de fe que hoy queremos conocer, compartir con ustedes un poquito qué es ese proceso que vivimos muchas veces y que a veces desconocemos. Pero creo que es un ejemplo hermoso. Vicente, gracias por tenernos acá. Gracias a usted, pastor. Muchas gracias a todos por recibirnos acá y por venir aquí a nuestro negocio. Es una bendición. Siempre estamos alegres por la colonia venezolana, pero ha sido bonito ver con ustedes lo que Dios ha venido haciendo. Dios ha restaurado tu hogar, ¿cierto? Cuando llegaron, creo que Edith fue la primera que llega y luego en esa oración empieza un proceso donde Dios te trae a ti. Y yo no sé si quieres brevemente recordar algo de eso, de lo bueno que Él ha sido en esa parte de matrimonio, de hogar. Sí, de hecho Dios, sin yo conocerlo, nuestro matrimonio estaba prácticamente destruido, estaba a punto ya de divorcio. Y Edith fue la primera que llegó a la iglesia y empezó a capturar realidades y a orar por mí. Y pues sí, hace como 6 años aproximadamente Dios restauró todo el hogar y me trajo a la iglesia Semillas de Vida. Y ahí fue donde tanto Edith como yo comenzamos un camino juntos. Y de ahí fue donde vino toda una restauración del hogar, de las niñas, de todo, de nuestras hijas. Y de allí en adelante ha sido un crecimiento tanto en lo espiritual como en todas las otras áreas de la vida espectacular que Dios trajo a nuestro hogar. Eso me recuerda a la escritura, ¿cierto? De Tercera de Juan 2 que dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Yo creo que el caso tuyo de Edith es eso, de empezar a ver cómo empezaron a caminar un proceso, empezaron a ir a las partes, Dios restaura tu hogar, pero luego también Él empieza a nivel tuyo, en lo corporativo, a darte gracia, a darte favor, pero también entiendo a hacer una cancelación sobrenatural de deudas, a verlo operar en el área de finanzas, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, una de las cosas que uno empieza a entender de Dios es que uno tiene que primero empezar a caminar con Él y entender qué Él quiere de uno. Y yo al principio pensaba que mi propósito era el tema corporativo. Sí. Y uno en su orgullo, pues yo trabajaba en una empresa grande acá como un director ejecutivo, pero eso no es lo importante. Y Dios empieza a trabajar con uno y en el momento en que nuestro matrimonio es restaurado, empiezan deudas a aparecer de toda la mala vivencia que hubo a nivel de familia. Okay. Y exactamente cuando uno empieza a caminar con Dios, empieza a entender ciertos principios y los empieza a poner en práctica, se da cuenta que Dios lo que quiere es que uno viva de una manera próspera en todos los sentidos. Y de hecho la escritura que tú acabas de mencionar fue una de las escrituras que yo me basé para creer en la restauración de mis finanzas y de toda la prosperidad en general de la casa, porque era la prosperidad a nivel de familia, de salud, de toda una serie de variables que al final uno quiere vivir de una manera integral a la manera de Dios. Y exactamente Dios, de alguna manera sobrenatural, trajo unos recursos que yo no esperaba, y con esos recursos fue que pudimos sanar, una vez que ya nosotros restauramos nuestro hogar, poder sanar las finanzas también. Ahora, no ocurrió en un día, ¿cierto? Porque tú hablas de 6 años y a veces la gente se frustra porque lleva de cristiano 3 meses y no ha pasado nada. Tú hablas de un proceso, así que eso no ocurrió, sino empezó gradualmente, ¿o cómo fue? Sí, de hecho, cuando empezamos a restaurar el matrimonio, entramos en un proceso con el grupo de parejas. Uh-huh. En ese momento no había todavía un ministerio de parejas en la iglesia, ya gracias a Dios lo tenemos acá en la iglesia. Y en ese momento, tú mismo, a través de tu asesoría, nosotros fuimos a donde Virgilio y Elizabeth y ellos nos ayudaron. Y en una de esas sesiones del curso de matrimonios que ellos tienen, que es espectacular, que también la iglesia lo ha adoptado, sí, ellos nos hablan del diezmo. Y yo estaba lleno de deudas y lo último que quería que me dijeran era que tenía que diezmar. Pero Dios empezó a tratar conmigo y yo sé que era Dios tratando de llevarme a otras realidades. Y a pesar de toda esa deuda y todo lo que pasó, empecé a diezmar. Wow. Y después que empecé a diezmar, es que empecé a ver la gracia y el favor de Dios bendiciendo todas mis finanzas, y allí fue donde vino la provisión sobrenatural que hizo que pagáramos las deudas. Wow. O sea que hay algo que Dios hace. O sea que tú mismo empezaste a ver cómo
al diezmar, se abrieron como unas compuertas, o sea, como que la palabra, eso que dice que abriré las ventanas, empezó a ocurrir algo allí. Y lloverán bendiciones hasta que sobreabunde. Eso nos ocurrió a nosotros. Pero fueron procesos, ahí entramos en otro proceso después, que era Dios empezando a manejar y a lidiar conmigo alrededor de mi propósito y de mi visión. Esa parte es importante porque es interesante, siempre hemos enseñado que la provisión viene con la visión, o sea que tú empiezas a buscar ese propósito, esa visión y empiezas obviamente a escuchar cómo Dios habla, cómo empieza Él a venir a tener tiempos. Cuéntanos un poquito cómo vino esa visión o ese propósito. Después de haber pasado SETCA, programa clase, meterme en un grupo de vida y empezar toda una dinámica alrededor de crear una rutina de hablar con Dios todos los días, hacer mi devocional, orar con Él y conversar con Él, me empecé a dar cuenta que Dios me quería llevar a otro nivel y que el mundo corporativo como yo lo estaba concibiendo no era lo que el plan que Él tenía para mí. Y eso empezó hace como 4 años. Y hace como 4 años di el paso de empezar a entrar con Él en esto de que Él quería que yo montara un negocio. Y yo decía, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Acababa de salir de deudas, o sea, no tenía dinero. Y para montar negocio tampoco. Pero desde hace 4 años Él me venía inquietando. Y por muchas maneras me habló de que ese era mi próximo paso. Y empecé a creer y a embarazarme en oración de esa visión que Él me estaba entregando. Y justamente la provisión va a venir después. Y Él lo que hace es que tú empieces a creerle y a crecer tu fe. Y una vez que tu fe está desarrollada y empiezas a dar esos pasos de fe de lo que Él te está diciendo, es que las cosas empiezan a darse alrededor del negocio. Yo recuerdo porque hace unas semanas yo hablaba de que una palabra del reverendo Hagin, él decía confesión es posesión. Y yo recuerdo porque tú empezaste a hablar del tema gourmet, del tema de alimentos, de cómo tener, que siempre había soñado. Empezaron a volver como algo que también tenías de pequeño, que entiendo lo había sepultado, había quedado allí como hobby, pero empezó Dios a reavivarlo, ¿cierto? Sí, de hecho, Dios lo que hace es, Él te da dones y talentos para que tú los pongas al servicio de Él. Y yo desde los 11 años cocino, pero todo esto ha venido siempre como algo muy, muy empírico, muy de hobby. Sí. De hecho, me da risa porque me acuerdo la pastora en un par de prédicas siempre me hacía la publicidad de que cuando va a comer a la casa se deleita viéndome a mí cocinar y después con la comida que preparo. Pero yo le decía a Dios, bueno Dios, esto tiene que ver con esta pasión que tengo. Y ahí empezó a armar, de hecho yo al principio pensé que era un restaurante. Y Dios me empieza a dar las estrategias de que no es un restaurante, de que vamos a arrancar con una tienda y después con una cadena de tiendas y que el restaurante va a ser una fase posterior. O sea, que a pesar de que uno tiene sus planes, como dice la palabra, Dios es el que determina los pasos que uno da. Eso es tremendo lo que estás diciendo porque ya tú dices, Dios me empezó a hablar de las estrategias, me empezó a mostrar de que hay una cadena. Ahora te está mostrando la cadena y tú todavía estás diciendo cómo voy a arrancar el primero, pero yo sé que inclusive abrir este lugar fue Dios dirigiéndote inclusive al lugar, porque nos cuentas de cómo fue eso que te llevó a identificar el lugar. Estabas orando en lenguas. Cuenta un poquito, porque a veces la gente no está acostumbrada a escuchar que Dios realmente quiere dar estrategias de negocios, quiere dirigirte inclusive a cómo llegas al lugar. Cuéntanos un poco de eso. Hoy estamos acá. Sí, claro, ya esto está hecho una realidad, pero hace 4 años no fue así. Y otra cosa que quiero dar antes de entrar allá es que Dios empieza a tratar conmigo el dar. Ajá. Y para llegar a este lugar, Dios nos empieza a dirigir a hacer siembras. Y como dice el pastor Robert Morris, no eran simplemente diezmos y ofrendas pequeñas, empezamos a hacer ofrendas extravagantes. Porque Dios nos estaba dirigiendo a que nuestro corazón se fuera moldando a lo que Él tiene planteado para la visión del negocio. Wow. De hecho, lo primero que Dios entrega es la visión. Y después viene todo este proceso de empezar a sembrar hacia la dirección que uno está buscando. Incluso en momentos en que la provisión no estaba, nos dirige a sembrar. Y sí, después de hacer todas esas siembras extravagantes, y todavía las seguimos haciendo, y ahorita
la entrada en el negocio no es para, o sea, es cero. Pero Dios nos sigue dirigiendo porque Él quiere amoldar nuestro corazón a lo que viene hacia adelante. Yo estoy seguro que este negocio es de Dios 100%. Él es el CEO, el presidente de esta compañía. Sí. Y nos está dirigiendo al dar, porque esto va a ser un canal de bendición para mucha gente. Eso que dices es tremendo, porque ahí es donde empieza esa realidad de fe. Es una convicción, porque desde lo natural o desde el razonamiento, desde los sentimientos, desde las emociones, no funcionaría. No. Pero has aprendido entonces a moverte por unas convicciones, por algo que sabes que es el Espíritu de Dios contigo. Exactamente, porque Dios lo que quiere saber es si tú ya ajustaste tu corazón. En el pasado, cuando yo estaba en el mundo corporativo, mi visión era el dinero. Y le creía demasiado al dinero y a la compañía donde estaba, porque es una de las compañías más grandes de este país. Pero Él me está llevando a decir, yo soy tu proveedor y tú tienes que creerme es a mí. Entonces, después de todas esas siembras, el año pasado para mí tuve una cosecha sobrenatural. Y con todo y eso, el 31 de diciembre, en la vigilia de fin de año, tú dijiste una palabra espectacular, que era: el próximo año va a ser el mejor año de nuestras vidas. Sí. En ese momento Dios me habló y me dijo: y para ti va a ser el gran año de la cosecha. Y yo juraba que la cosecha había sido el año pasado. Entonces todavía estoy esperando la gran cosecha. Porque hace 2 años, en oración también Él me dijo que mi cosecha iba a venir por mi negocio. Entonces, si el año pasado fue una gran cosecha y no era tu negocio, y no era mi negocio, amén, yo estoy esperando que este año va a ser la gran cosecha. Esas son las promesas donde nos agarramos y empezamos a ver. Ahora, en ese proceso también Dios te ha venido enseñando un tema de finanzas. Y hay unas realidades de fe que creo que viene dándote tips, ¿cierto? Y hay un deseo en tu corazón de hacer algo al respecto. O sea, ¿por qué no nos hablas un poquito de eso? Bueno, quiero cerrar lo que me preguntaste hace un rato. Sí, Dios y el Espíritu Santo ya he aprendido cada vez más, y es un entrenamiento a ser guiado por Él. Después de hacer un ayuno de 3 semanas y orar en lenguas, salí un día de mi casa sin rumbo, preguntándole al Espíritu Santo: dime dónde es el local. Fue una pregunta muy específica: ¿dónde es el local? Y a través de empezar a escuchar, no fue una voz, un poco dentro de mí diciéndome: ve al Andino, y de allí empezó a guiarme hasta que llegamos a este lugar. Y hubo 3 intentos de contrato con otra persona antes, los 3 contratos se cayeron hasta que el local fue nuestro. Pero tú en medio de eso empezaste a hacer algo, tú empezaste a reclamar este sitio para ti. Porque como Dios me lo había traído hasta acá, yo me paraba y pasaba por el frente del local, y me acuerdo de una prédica de Charlie que decía que también él así obtuvo una casa que él quería. Le declaró y le dijo: casa, tú eres mía. Así yo hacía y venía y reclamaba y decía: local, tú eres mío porque Dios me entregó. Así que todo plan del enemigo que viene a bloquearme esto se va en este momento. Y 3 veces con esa misma persona se cayó el contrato hasta que firmamos nosotros el contrato. Gloria a Dios, el sitio es tuyo, y por eso has empezado a ver algo y bueno, es algo que creo que es muy importante, de alguien que ha caminado, que ha visto los pasos, que hoy vemos un fruto. Hoy estamos viendo este lugar que además es precioso. La verdad que cuando nosotros vinimos por primera vez decíamos: wow, porque es Dios en todo. Les ha dado una estrategia, pero también su presencia está aquí. Creo que cada producto que uno mira aquí tiene un detalle y tiene el toque de ustedes, pero como dices, este es el inicio, son las primicias, y creo que todos estaríamos deseosos de que nos compartas qué son esos elementos que Él te ha venido enseñando en este tema financiero. Así es, y quiero compartirlo con todos porque yo sé que Dios tiene un plan para la iglesia Semillas de Vida, y con ese plan Él va a bendecir no solamente a toda la congregación, sino a Bogotá, a Colombia, y se va a cumplir a través de esto la visión de la iglesia, que es bendecir a las naciones de la tierra. Así es. Te dejamos entonces, Vicente, que seas tú quien nos compartas. Gracias pastor. De verdad. Gracias. Buenos días. Bienvenidos todos. Muchas gracias. Este es un pequeño video de preámbulo. Bueno, no tan pequeño, tuvo como 14 minutos. Pero era para dar un pequeño base de todo lo que vamos a compartir o que quiero compartir hoy con ustedes, que Dios me ha venido inquietando en los últimos meses, para que ustedes capturen realidades, para que ustedes capturen cosas y que la prosperidad en sus hogares, en sus casas, en sus familias se dé. Y bueno, quiero comenzar el testimonio
como siempre, por el principio. Y el principio fue simplemente que yo era así, un ejecutivo de Bavaria, trabajaba en Bavaria y trabajé por 10 años en Bavaria aquí. Dios me trajo de Venezuela para acá. Y pues todos saben, pues muchas personas cuando empiezan en el mundo corporativo y no tienen a Dios en su corazón, pues lo que hacen es llenarse de orgullo y creer que todo es uno el que la hace, es uno el que hace que la prosperidad llegue, que es mi conocimiento, mis talentos, y no es así. Y pues sí, en ese momento nuestro matrimonio estaba bastante destruido, estábamos a punto de divorcio, pero mi esposa empezó aquí a la iglesia, empezó a orar por mí, y yo regresé al hogar y volvimos a restituir todo. Y bueno, esa es otra enseñanza completa que no voy a entrar allí, pero quiero que sepa que Dios empezó a trabajar en mi corazón a través de mi esposa, y yo empecé a meterme con Dios, que era lo más importante. Y Dios empieza a trabajar conmigo, lo primero que nada, y quiero que sepan ustedes, para dar pasos hacia la prosperidad y hacia la parte financiera, es que Dios quiere restaurar todas sus áreas en la vida, no una sola, es todas las áreas de la vida. Pero uno tiene que empezar a hablar con Él y a preguntarle, ¿a dónde quieres que yo vaya? Y lo primero que entrega Dios es la visión, es el propósito. Así que si alguno de ustedes todavía en este momento no tiene la visión y el propósito en su vida, empieza a preguntarle a Dios por él, porque es lo primero que Él entrega. Es el primer paso que uno empieza a dar. Es la primera plan que Él empieza a construir contigo. Entonces, para esa prosperidad financiera, cuando yo empiezo a entrar con Dios, lo primero que me empieza a enseñar es eso. Y yo digo, bueno, Dios, en mi vida yo trabajaba en Sam Miller, Bavaria, ustedes saben que fue comprada por Sam Miller, y yo me veía como un vicepresidente, un presidente de Sam Miller en algún lado del mundo. Y no es así. Dios empieza a decirme que no, que por ahí no es. Y uno empieza a batallar porque yo decía, Dios, estoy aquí cómodo, 15 y últimos, la cosa está súper, no me quiero meter en problemas que no quiero meterme todavía. Pero pues quién sabe, quiero llevarlos primero porque esto fue la primera, todas las escrituras que les voy a compartir fueron Dios entregándomelas a mí en ese momento desde hace 6 años en oración. Por favor, vayan conmigo a Proverbios 19:21. Proverbios 19:21. Estoy más que todo desde la Nueva Traducción Viviente. Me gusta más cómo la Nueva Traducción Viviente lo plantea. Y dice así, de todas maneras en sus pantallas, si me ayudan les agradezco. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Amén. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Y esto es increíble porque en la medida en que usted empieza a alinear sus planes al propósito de Dios, las cosas se dan más fuertes, más fáciles. Pero ¿cuántos saben que a veces uno es el terco? Y le digo algo que me dijo Dios cuando estaba preparando esta enseñanza. Me dijo, el mayor obstáculo entre tú y la bendición eres tú mismo. El mayor obstáculo entre tú y la bendición eres tú mismo. ¿Por qué? Porque nos falta fe. Nos falta fe en creerle a Dios. Y lo podemos ver a través de toda la palabra, a través de toda la Biblia lo podemos ver. ¿Qué le entregó Dios a Abraham? Una visión. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te voy a enseñar. Eso fue una visión. No le dijo te voy a dar dinero, no, fue una visión primero. Lo mismo le dijo a Josué. José, por más que los hermanos hicieron todos los planes para destruirlo, ¿qué hizo José? O Dios restauró a José, lo puso al lado del faraón, y por más que hubo planes para destruirlo, al final el propósito de Dios fue lo que se terminó prevaleciendo. Y él tenía un propósito, que era salvar a su familia, que eran 70 personas que eran en ese momento el pueblo de Israel, y llevarlo a donde Faraón, porque había una hambruna y él tenía que proteger al pueblo de Israel. Visión, nuevamente, y él se encargó de no solamente proteger a su familia, sino a todo el pueblo de Egipto, y llevar realidades de Dios allí. Moisés, sacar al pueblo de Egipto, el pueblo de Israel de Egipto. Josué, entregar la tierra prometida en lucha y en conquista. Pedro, crear la iglesia primitiva. Y así, hay muchas. Pablo, extender las buenas nuevas a los gentiles. Entonces lo que entrega a Dios primero es una visión. E insisto, métase con Dios si usted todavía no tiene claro cuál es la visión y el propósito de su vida, porque de ahí es el primer camino a la prosperidad para usted y para su familia. Amén. Entonces vamos en eso, vemos en esa dirección. El pastor Camilo
Dios le entrega una visión de plantar esta iglesia, cuando no existía nada, solamente existía una palabra, y él se agarró de esa palabra. Y aquí está la iglesia Semillas de Vida. ¿Y la iglesia Semillas de Vida de qué se trata? Desarrollar líderes para transformar naciones, es el eslogan de nuestra iglesia. ¿Y qué significa eso? Que cada uno de nosotros tiene que empezar a tomar realidades de esta iglesia para poder desarrollar su liderazgo y poder cambiar no solamente su comunidad, no solamente las familias que están alrededor suyo, pero también Bogotá, Colombia y las naciones de la tierra. Y yo tengo en mi corazón creer que Venezuela, los venezolanos que están aquí, que están fuera en el mundo, están preparándolos para regresar a reconstruir un país. Amén. 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 ¿Y qué es lo primero que empieza a decir Dios? No, yo quiero que tú seas un empresario. De hecho, ahorita que estoy pensando, y esto no lo dije en el primer servicio, lo primero que me entrega Dios es otra cosa. Yo vengo de una corriente jesuítica, yo estudié con los jesuitas, y yo siempre tuve en mi corazón, no sé, mi mamá me lo decía, tú vas a ser sacerdote. Y los jesuitas intentaron hacerlo, no lo lograron, porque mi propósito era aquí en la iglesia Semillas de Vida. Amén. Y es así, y es así, y ese basamento, hace 6 años cuando yo llego aquí a la iglesia, lo primero que empieza a tratar Dios conmigo es, tienes que ayudar al pastor en la parte ejecutiva. Yo trabajaba en Bavaria en planeación estratégica, y algo que adolece en las iglesias es de planeación estratégica. Y yo empecé a compartir por años, estuve aquí viniendo todas las semanas a trabajar con el pastor a temas de planeación estratégica, porque la iglesia tiene una visión, pero necesita una estrategia, necesita recursos. La iglesia no, ustedes están allí sentados porque hubo gente que empezó a creer aquí en la iglesia de que esto iba a ser una visión grande y que íbamos a transformar muchas personas acá. Y por eso son las sillas y todo. Se necesita dinero para hacer todo lo que necesitamos en la iglesia. Hay ministerios, hay un staff, hay planes, hay sueños. Queremos cambiar vidas. Y eso necesita recursos. Entonces yo empecé a dejar mis dones y talentos acá. Y lo primero para uno empezar en este camino de prosperidad con Dios, se trata algo que le cuesta muchísimo al mundo cristiano, el diezmo. El diezmo nos cuesta muchísimo. Y yo te digo, casi como les dije en el video, estaba lleno de deudas, acababa de restaurar mi matrimonio. Lo menos que quería que me dijeran es que tenía que diezmar. Jamás en la vida. Pero ¿cuántos saben que cuando Dios tiene un propósito y uno empieza a obedecerlo, uno empieza a dar los pasos de fe hacia donde tiene que ir, a pesar de que todo se vea en contra? A pesar de que todo se vea en contra. Y empecé a diezmar. E incluso quiero decirles algo, que tampoco lo dije en el primer servicio y lo quiero decir acá. En ese tiempo que yo empecé a apoyar al pastor en la parte de planeación estratégica, visitamos un par de iglesias, me acuerdo, el lugar de su presencia y Filadelfia, Puente Largo, y yo entrevisté a lo que era en ese momento la mano derecha del pastor. Y yo en mi mundo corporativo diciendo, no, aquí lo que es la librería, si la agrandamos, si ponemos esto, si ponemos aquello, van a entrar recursos por todos lados. Y las dos personas lo que me dijeron fue, el 95% de los recursos en la iglesia vienen de los diezmos. Y eso es bíblico. Y yo dije, wow, sí, claro, absurdo. No inventen el modelo que ya Dios lo inventó. Entonces, ¿sí? No inventen otro modelo. Dios ya entregó estrategias de negocio para las iglesias y se trata de que usted, no se trata del dinero, Dios es dueño del oro y la plata, dice la palabra. Se trata de que usted cambie su corazón y sepa que Dios va a ministrarlo a usted para fluir recursos, para que el propósito de esta iglesia y de muchas iglesias en Colombia puedan alcanzarse y la tierra sea sanada y el pueblo de Dios sea próspero. Eso es lo que importa, eso es lo que importa. En el nombre de Jesús decretamos que esta iglesia va a contribuir a que el sueño de Dios en Colombia y en las naciones de la tierra se den. Eso es lo importante. Amén, amén. Si se recuerda, la semana pasada vino Angie aquí a dar su testimonio. Y Angie, ¿qué dijo? Que ya tuvo sueños, que ya no conocía de Dios, que ya conoció a Dios, que le pidió cosas y que Dios empezó a transformar su vida. Pero Dios no transformó su vida así, Shazam, no. Dios usó personas que creyeron y escucharon a Dios y supieron que si se movían en la dirección de sembrarle a Angie, Angie iba a tener esos sueños realizados y cumplidos. Y de eso se trata. El reino de Dios, la economía del reino de Dios no se trata de la economía de este mundo.
La economía del reino de Dios es crear un espiral positivo donde todos nos ofrendamos y nos bendigamos unos a otros. De eso se trata. Yo quiero seguir bendiciendo a personas como Angie que le creen a Dios y que Dios me hable a mí para yo bendecirla a ella. ¿Usted en quién está creyendo? ¿A quién está bendiciendo? ¿Cuál es la última persona que bendijo? ¿En dónde está creyendo? ¿Y cuáles son los pasos que tiene que dar para dar esos pasos para que otras personas sean bendecidas? Mira a su alrededor, hay necesidades. Usted también tiene necesidades, por supuesto. Yo las tenía muchas deudas. Pero ¿qué le creé a Dios? Que si yo hacía lo que Dios me estaba pidiendo, Dios me iba a bendecir a mí también. Porque la palabra es clara y dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Y los versículos anteriores que dicen, ropa, calzado, lo que ustedes necesiten y crean incluso por más. Porque la palabra también dice, 2 Corintios 9, léansela completa, no voy a ir allá, pero léansela, 2 Corintios 9. La palabra lo que dice es que donde ustedes siembren es para hacer que sobre y usted poder ser bendición para mucha gente. Eso es lo importante, eso es lo importante. Entonces este tema del diezmo es duro y me tocó un personaje, y él sabe que lo quiero mucho, pero me tocó un personaje en mi grupo de vida que me retó a que le demostrara que el diezmo no es del Antiguo Testamento solamente, sino que ahorita actualmente estamos viviendo en el diezmo también, porque él se niega a diezmar. Y bueno, yo le había escuchado al pastor que existen esas personas en las iglesias. Y dije, no, pastor, tranquilo, en mi grupo de vida eso nunca va a pasar. Y me tocó. Típico, Dios le empieza a poner pruebas a uno para que uno también se meta en la palabra, ore con él y vea qué es lo que hay. Hay realidades en el espíritu que solamente en el espíritu pueden ser reveladas, no en la mente. Y la palabra también dice que en los últimos tiempos muchas doctrinas saldrán de hombres que van a ir en contra de la palabra de Dios. Y es importante que usted como cristiano métase con Dios, lea las escrituras, entiéndalas, pida al Espíritu Santo que discierne sobre ellas y usted puede pararse en fe y decir, esto es lo que Dios dijo, no lo que tú estás diciendo. En el nombre de Jesús, así es. Entonces miren, primero que nada voy a ir a lo básico del diezmo, y esto fue Dios hablándome a mí en ese momento hace como 6 años cuando empecé el curso con Elizabeth y Virgilio, hablando sobre el diezmo y las ofrendas. Malaquías 3:8, por favor, si pueden ir hasta allá. Sé que esto lo hemos visto muchas veces, pero por favor, crean que hay nuevas revelaciones y hay cosas que ustedes van a capturar cada vez que leen la palabra. Malaquías 3:8, esta sí la voy a leer de la Reina Valera. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, si dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Cuando yo leí esta por primera vez, a mí el Espíritu Santo me pateó aquí adentro. Me pateó porque dijo, ¿tú me has robado? Y yo le dije, Dios, sí, porque yo nunca había dado, en mi vida había dado diezmos y ofrendas. Y eso que venía de la corriente jesuítica, que son gente de palabra también. Y yo dije, bueno, Dios, ¿qué hago? Pero fíjate, hablando con el personaje este que les digo que me metió en la palabra y empecé a buscar, si se van a Malaquías 3:10, dice, traed los diezmos al alfolí. Aquí, esto es Dios hablándole a Malaquías, ¿no? Traed los diezmos al alfolí. Aquí Dios pudo haber dicho, traed los diezmos y las ofrendas. ¿Se acuerdan que en el versículo anterior decía, ustedes me han robado en los diezmos y las ofrendas? Pero aquí dice, traed los diezmos. ¿Por qué no dijo diezmos y ofrendas? ¿Por qué? Y cuando yo le pregunté esto a Dios, Dios, ¿por qué no fue diezmos y ofrendas? Porque el diezmo es la base para la bendición, no son las ofrendas, es el diezmo. Esto es la palabra de Dios, yo no la estoy inventando, la están leyendo ustedes allí. El diezmo es la base para la bendición, no las ofrendas. Entonces, traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Bendición hasta que sobreabunde por dar los diezmos. Entonces, si usted está viviendo en escasez en estos momentos, sepa que el primer paso que tiene que dar es los diezmos. Deje de seguir peleando con Dios con eso. Yo estaba lleno de deudas y el comienzo de todas las bendiciones que ustedes vieron en el video comenzó ese día en que empecé a diezmar. Ese día en que empecé a diezmar. Empecé a ver cosas sobrenaturales. Llegó un bono en la compañía que nunca me lo habían dado y con ese bono salvé las deudas de ese momento. Llegó la bendición que ahorita les voy a contar del año pasado, que fue una bendición que sobreabundó por diezmos y ofrendas. Entonces, y como esto es combo, papas y gaseosas, entonces, por dar el diezmo viene lo siguiente, y reprenderé también por vosotros al devorador.
y reprenderé. O sea que si ahorita el enemigo tiene sobre sus finanzas las manos puestas y usted no está diezmando, empieza a diezmar porque eso empieza a salir de su vida. La prosperidad empieza a florecer. Todo nivel de escasez se tiene que ir en el nombre de Cristo Jesús, porque eso es lo que Dios nos está prometiendo aquí en su palabra. Ahora, esto es Viejo Testamento, ¿no? Entonces, por favor, Mateo 23:23, si pueden ser tan amables. Mateo 23:23. Y cuando yo hablé con el Espíritu Santo esto, con todo y eso, esta persona dijo, sí, pero eso fue antes de que Jesucristo muriera. Había que esperar que Jesucristo muriera para que se cumpliera el nuevo pacto. Yo, Dios, ayúdame, te lo mando, te lo envío o tú te lo llevas. Pero es así, la gente quiere buscar doctrinas nuevas para no dar los pasos de fe que tiene que dar. Deje de ponerse excusas, dé los pasos de fe que tiene que dar. Esto es Jesucristo hablando. ¿Se acuerdan cuando estaba peleando con los fariseos y les dijo, voy a ir a la última parte? Y Nueva Traducción Viviente otra vez. Es cierto que deben diezmar. Esto es Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, la cabeza de la iglesia. Está diciendo que es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas importantes de la palabra. Pero es cierto que deben diezmar. ¿Qué más quieren? Cuando yo le pregunté esto a Dios, Dios me dijo, pues si Jesucristo lo dijo, ¿qué más quieren que diga? ¿Sí? Si no le creen a mi hijo, pues ¿a quién más le van a creer? Y es así, todos nos negamos a creerle a Jesús lo que nos vino a enseñar. Todos queremos negarlo. No lo nieguen, sigan hacia adelante. Entonces me empecé a discernir y a pelear con Dios allí. Bueno, pero entonces ¿por qué no lo dijiste en el Nuevo Testamento? ¿Por qué Pablo escribe el 75% del Nuevo Testamento y nunca habló más nunca del diezmo? Y después que tú te fuiste para el cielo, más nunca se habló del diezmo. Y esto fue lo que respondí. Esto es Dios y yo. Ustedes, por favor, también siéntense con Él, peleen con Él y Él verá cómo hace con ustedes. Pero les estoy contando lo que a mí me pasó y yo todo eso lo puse en práctica y por eso tengo el negocio que tengo. Y ya mi visión no es ser vicepresidente de una empresa grande, sino va a ser el presidente de mi propia empresa guiada por Dios. Y eso es lo importante. Crean en sus sueños, embarácense de esos sueños y Dios los va a traer a la realidad. Y entonces, ¿saben lo que me dijo él? Que para mí fue una revelación completamente. Me dijo, para el pueblo gentil, los judíos eran el referente y los judíos tenían metido en su ADN lo que es el diezmo. Yo por eso no tenía que predicar en ese momento del diezmo. Sí de las ofrendas, porque Pablo, la misión que yo le encargué era plantar iglesias en todo el mundo. Y para eso necesitaban que las iglesias que estaban fundamentadas y que ya habían conocido estas realidades ofrendaran hacia esas otras iglesias para seguir creciendo el plan que yo tenía con él. Wow. Esas son las cosas, las discusiones que uno se mete con Dios cuando uno empieza a meterse con Él. ¿Sí? Entonces dejen de discutir por el diezmo, dejen de ser argumentativos sin ninguna razón. Hablen con el que escribió esto, el Espíritu Santo. Amén. Entonces espero que esto les ayude a entender que el diezmo es lo primero que usted hace para quebrar cualquier cosa en el espíritu que está viniendo a bloquear su prosperidad. Eso es lo primero que tiene que hacer, es el primer paso que hay que dar. E incluso ahorita, la tienda, ustedes la vieron, tengo casi 6 meses ya que la abrí, no ha llegado a punto de equilibrio todavía. Y desde el día 1 estamos dando el diezmo en la tienda, porque yo le creo a Dios. Y yo sé que el punto de equilibrio no se ha dado en parte por el diezmo, pero yo no voy a quitar el diezmo, porque yo sé que el diezmo es lo que me va a dar la prosperidad de lo demás. Yo le creo a Dios que yo le doy ahí el 10 y Él me da el 90, y con el 90 no solamente me llenan mis necesidades, sino doy para más y para bendecir a todas las personas que están a mi alrededor. Y eso se trata. Cuando usted ofrenda, usted empieza a ser dirigido por Dios a bendecir a otros, a personas como Angie. Y Dios nos ha dado la bendición de empezar a ofrendar de manera extravagante, absurda. De hecho, lo voy a decir aquí, así el pastor me mate, pero me dijo que no dijera muchos números, pero nosotros hemos sembrado 2 carros. ¿Por qué? Porque la palabra dice también, así usted no tenga, la palabra dice que usted pide semilla y semilla se le dará, y pan. Ahora, trata de pedir más semilla que pan, el pan se acaba rapidito, no se lo come. Pero pida semilla, la semilla prospera, la semilla es redituable, da rendimientos, el pan no.
Entonces yo me acuerdo, y empecé por debajito. Mire, yo estaba sentado como por esta fila un día que Charlie estaba acá. Y el pastor dice al final, bueno, diezmos, ofrendas para Charlie, para bendecirlo, que vino a bendecirnos a nosotros. Y yo abrí mi cartera y tenía 0. No tenía ni un peso. Yo, Dios, y me acordé de la palabra, Dios da semilla al que siembra. Ayúdame aquí a darle algo a Charlie. Bueno, se lo daré mañana, el lunes, cuando llegue. No, en ese momento se paró alguien y me dio 50,000 pesos y me lo dio sin la mano. Yo dije, gloria a Dios. Eso sucede así, empieza a creer de abajito. Pero así, para sembrar esos 2 carros que le estoy diciendo que sembré, Dios también me hizo una semilla. En la empresa donde yo estaba, pues cada 4 años nos renovaban el carro y te lo vendían a un precio absurdo. Yo me lo pude haber agarrado para mí. Es pan. Pero yo preferí ser semilla y lo sembré. El año pasado, en parte de esa cosecha sobrenatural que tuve, por primera vez en mi vida me pude comprar 2 carros de contado, no tuve que pedir prestado. En el nombre de Jesús, yo creí esa palabra, que lo que yo sembré vendría a mí. Así que le invito a ustedes también, crean, Dios da semilla al que siembra. Y ese es el nivel de fe que usted tiene que creer. Y mi próximo nivel, ¿qué es? Yo quiero sembrar una casa. Y estoy creyendo por eso, que Dios me va a dar la semilla para sembrar una casa. Así que no se moleste cuando alguien le pide una ofrenda. No se moleste. Aquí voy a ir en otra dirección, no sé, pastor, tú me dijiste. Voy a hacer un pequeño comentario de algo que sucedió hace poco. La ciclorruta. Fueron muchas personas a hacer la ciclorruta. No se moleste cuando la iglesia no le hace falta su dinero, Dios se va a encargar. Pero si usted se pega en la visión de la iglesia y en todas las actividades que queremos hacer para bendecir a otros, esa bendición va para usted directamente. Yo lo llamo diosipuntos. Yo quiero hacer todos los diosipuntos del mundo. Yo no sé usted, pero yo los quiero hacer. ¿Sí? Y como dice la parábola de los talentos, yo quiero, como dice al final, que cuando yo llegue allá con mis diosipuntos, Dios me diga, siervo fiel y bueno, entra en el reposo de tu Señor. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amén, amén. Así que bueno, hagan diosipuntos. Haga Dios y punto. Y lo que le quiero contar era esto, y le digo a esta persona con cariño, con amor, porque algo aprendí de mi pastor en sus prédicas. No se parte de ti la misericordia y la verdad, pero la misericordia está primero. Y me ha costado, a mí me ha costado porque yo no era misericordioso, pero para nada. Y le digo a esta persona con cariño, una persona que no me dijeron quién era, no me interesa, pero sí le quiero decir algo. Ese día le dijeron a los grupos de vidas, venga y traiga agua para sembrar porque la gente va a ir a la ciclorruta y va a tener sed y vamos a ir a salvar almas. Busque cualquier excusa para sembrar, sobre todo si es sembrar almas. Esta iglesia está llamada a sembrar almas, como todas las iglesias. Y esta iglesia está llamada a sembrar almas que están metidos en los 7 montes. ¿En qué monte está usted? ¿En dónde está sembrando? Para ir hacia el monte suyo y empezar a sembrar allí. Y vamos a recoger almas. Y eso le están dando, cuando la iglesia le diga y le pida dinero para alguna ofrenda, para algo, le están dando la oportunidad a usted para hacer bendición. Aprovéchela. Aprovechela, eso es lo más importante, ser bendición para otros. Y si es más, para resalvar almas, porque ahí los diosipuntos son mayores. ¿Sí? Entonces, eso ha sido nuestra vida. En los últimos 4 años hemos ido sembrando en la dirección en que Dios nos ha puesto. Yo sembré todos esos años en la parte de planeación estratégica, creyendo un propósito por el cual Dios me creó, que creo que los jesuitas lo vieron, pero ahorita el pastor creo que lo vio mejor. Que es que yo voy a trabajar en esta iglesia a tiempo parcial, bivocacionalmente, para sembrar todos los talentos que Dios me dio para llevar esta iglesia al próximo nivel. Eso es lo que estoy creyendo yo. Y lo voy a hacer a través de la empresa que me está entregando. Entonces ya no es un salario, ya es una empresa. ¿Y sabe por qué es una empresa? Yo le pregunté a estos Dios, ¿por una iglesia? Yo igualito seguido sembrando y desde mi trabajo. Me dijo, porque yo he visto tu corazón y los recursos que puedo trabajar a través tuyo son mayores si haces la empresa que si vienes por el otro lado. Y puede generar empleos para las personas en Colombia, para los venezolanos que quieren venir acá a rehacer la vida mientras la cosa por allá mejora. Eso es lo que quiero hacer y eso es visión y eso es propósito. Y los recursos que van a venir en pro a la visión y al propósito, no al revés, no al revés. Amén. Y todo esto se hace en fe, no hay otra, se hace en fe. Como les dije, ese negocio, Dios me lo entregó. Yo no esperaba eso, pero Dios me entregó el negocio, me entregó el local.
Entonces, para ir cerrando, voy pidiéndole a la alabanza, porfa. Y quiero compartir un par de verdades más. La primera es el diezmo, la segunda son las ofrendas, ya lo hablamos. Pero lo más importante es que usted siembre y siembre sabiendo con el corazón correcto. Y quiero que vayan a Marcos 4:20, por favor, Marcos 4:20. Quiero que vean esto. Primero no vayan a Marcos 4:13, le quiero contar aquí rápidamente. Jesús en Marcos 4:13 dice que esta es la parábola que si ustedes entienden esta parábola, las demás parábolas la podrán entender. Entonces yo la denominé esta la mamá de las parábolas. ¿Sí? Si usted entiende esta parábola, las demás la podrán entender. Esto es Jesús diciéndole, entienda primero esta parábola y las demás vendrán. Entonces, ¿qué le digo yo? La última, Marcos 4:20 al final dice, las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios. Oyen y aceptan la palabra de Dios y producen una cosecha de 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que había sembrado. ¿Saben? Yo me puse a sacar cuentas porque lo que vino el año pasado fue una cosa absurda. Dios me había dicho hace 2 años que yo iba a montar el negocio sin tener que pedir prestado. La gente lo primero que hace es ir al banco y pide prestado para montar un negocio. Y Dios me dijo, tú lo vas a montar sin tener que pedir prestado. Y la cosecha del año pasado fue tan grande que no tuve que pedir prestado. No tuve que pedir prestado. Arranqué el negocio sin pedirle prestado a nadie, a ningún banco, a nadie. Le pedí prestado fue a Dios. Y ahorita soy siervo de Dios y empresario de Dios. Y eso es lo más importante. Amén. Amén. Y yo me pude sacar cuentas en los últimos 5 años todo lo que yo había sembrado con mi esposa. Y ¿saben qué? Cuando saqué las cuentas, la matemática es maravillosa. El año pasado, la cosecha que yo tuve fue el 100 veces lo que yo había sembrado. Amén. Yo quiero que usted crea eso, que usted crea que usted puede sembrar y que puede recoger 30, 60 o 100 veces a lo que usted ha sembrado, porque eso es la palabra de Dios. Eso sí, le digo algo, tenga el corazón correcto. No deje engañarse. No deje que se vanaglorie. Tenga la humildad de decir, Dios, yo sé que esto es tuyo, que tú me lo estás entregando, pero no es para mí, es para bendecir a otras personas. Y hemos seguido sembrando. Ahorita que el negocio está como está y no ha llegado a punto de equilibrio, Dios me está tratando conmigo. Dios me dijo, necesitamos más sillas en la iglesia. Y hizo una siembra alrededor de las sillas. ¿Por qué? Porque sé que hay almas que se necesitan traer para acá. Yo quiero que los amigos de ustedes, las familiares de ustedes que todavía no conocen a Cristo, que no han sido transformados como yo fui transformado, yo quiero que se sienten en esa silla. Y es el deber de cada uno de nosotros saber que lo que viene es un paso de fe grandísimo para esta iglesia y usted tiene que participar de ello. Usted no se puede quedar quieto, porque la prosperidad de esta iglesia va acompañada con que usted sea próspero también. Y si usted no está viviendo en prosperidad es porque usted no está alineado al propósito de esta casa. Y el primer paso que usted tiene que hacer es alinearse al propósito de esta casa, que el propósito suyo sea el propósito de esta casa, porque Dios, cuando usted bendice la casa, lo bendice a usted inmediatamente. En el nombre de Jesús, así es. Y créalo en fe. Créalo en fe. Y lo último que le quiero decir es, la ley de la siembra y la cosecha funciona. Y funciona, y se lo acabo de demostrar. Y Dios lo dijo en su palabra, que este mundo funciona, todo en este mundo funciona con la ley de la siembra y la cosecha. Y como les dije, no solamente se trata de lo material, se trata de sus talentos, de sus dones. Yo aquí vine a servir. Yo fui ujier 4 años. El pastor me regañó ahorita porque dije Setka. Yo fui profesor de Setka, pero parece que cuando se convirtió en elite me despidieron, entonces ya no me llamaron más a dar clase. Pero yo fui profesor, fui ujier. Trabajé en todos lados donde pude. ¿Por qué? Porque donde usted sirve, Dios está trabajando su carácter, porque lo quiere moldear a la estatura de Cristo. Porque esa es otra manera que usted puede crecer. No se trata solamente de lo material, todo está ligado, todo está conectado. Cuando su carácter es cambiado y su corazón es cambiado, Dios lo puede bendecir, antes no. Y la manera en que uno empieza a practicar esto es sirviendo, no hay de otra. Así que los invito, faltan ujieres, faltan profesores, faltan mucha gente en esta iglesia para servir. Y si vamos a dar el paso de fe para la otra sede, hace falta mucho más gente. Hace falta mucho más gente y estamos esperando que usted se pare de esa silla y empiece a crecer en fe y empiece a servir, para que las bendiciones lleguen a esta casa y le lleguen a la suya también.
Y lo último que les digo es la regla de la cosecha, porque somos buenos sembrando, pero no somos buenos cosechando. Dios lo quiere bendecir. Dios no se quiere ganar la provisión para Él, no la necesita más usted para poder hacer todo este círculo virtuoso de prosperidad. Pero aquí hay unas reglas para cosechar. Se las quiero dar porque Dios me las dio a mí. Aquí hay unas reglas para cosechar. La primera, siembre. Como dice la palabra, si siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Si siembra poquito, pues poquito va a cosechar. Yo estoy creyendo por sembrar cosas grandes, porque quiero ayudar al reino de Dios a crecer más. En los últimos tiempos, el reino de Dios se va a expandir de una manera absurda. Hay aquellos que se enfríe el corazón por tanta maldad que van a ver. Pero yo creo por el otro lado, yo creo que es que yo me voy a parar en fe a crecer el reino de Dios para que llene la planeta de la tierra por todo el amor y la misericordia de Cristo, porque eso es la visión que tiene esta iglesia. Así que párese ahorita de su puesto, créale a Dios, párense, créale a Dios, vamos a orar, vamos a desatar una unción diferente, vamos a creer que Dios tiene un propósito en esta casa y en cada uno de ustedes, y que las finanzas de ustedes van a ser prosperadas para que el reino de Dios prospere, y que todo espíritu que viene a bloquear lo que está puesto en cada uno de nosotros se va en este momento, se va porque no tiene autoridad sobre usted. Usted se para en fe a decretar prosperidad en su vida. Déjalo ahí en este momento. Párese en fe a decretar la prosperidad que usted está viendo en su vida. No vea lo oscuro, vea la claridad que hay en el camino que Jesucristo le ha puesto a cada uno de nosotros. Porque la prosperidad viene de allí, de creer y de decretarlo y de dar pasos de obediencia. En Isaías 1:19 dice que comerás el fruto de la tierra si quisieres y obedecieres. Quiere que cada uno de ustedes busque su propósito en la vida y quiera y obedezca para que vea y coma el fruto de la tierra. Así que cada uno de ustedes, Padre, bendigo a cada uno de ustedes, Señor.